¿Qué tal, chicos? Buenos días. Soy el profesor Martín y el día de hoy vamos a ver lo que corresponde al arte durante la época de la colonia. Vamos a empezar la clase, como siempre la empezamos en mi área, dándole las gracias a Diosito. Le vamos a agradecer por todo lo que hay que agradecer, ¿no? Estamos vivos, tenemos salud, tenemos vida, estamos con nuestras familias, eh, estamos, ¿no? Todavía mientras hay vida hay esperanza, ¿no? No nos desanimamos, ¿no? Siempre les digo que recen y quizás sus rezos están siendo escuchados. Estaba leyendo una noticia que decía que hay una vacuna que están testeando en Brasil y en Tailandia. Y ya están probando vacunas contra esta enfermedad que estamos pasando, ¿no? Entonces, quizás antes del fin de año podamos encontrar una vacuna y quién sabe, ¿no? Podamos reencontrarnos prontos en el colegio, ¿no? Yo sé que ustedes son niños y los niños necesitan jugar, necesitan salir, están haciéndoles caso a sus papás porque saben que afuera no pueden estar, ¿no? Hay un virus que mata a la gente, vemos las noticias. Ustedes son muy chiquitos, ¿no? Yo sé que están viendo mucho dolor, mucho sufrimiento, pero van a tener cosas que contarle después a sus nietecitos. Cuando sean viejitos ustedes le van a decir, cuando yo era chiquito, ¿no? Cuando tenía 10 añitos, ¿no? Viví meses encerrado, ¿no? ¿Se acuerdan? Y van a empezar a contarle, ¿no? A sus nietos, a sus hijos, que vivieron encerrados durante un montón de tiempo, porque había una epidemia que llegó a este país y que al final se salió de esta. Porque vamos a salir de esto. No, yo sé que ustedes están rezando, los rezos de ustedes están surgiendo efecto. Quiero pensar en eso, ¿no? Que como ustedes están rezando, Diosito los está escuchando. Nunca se había encontrado tan rápido una respuesta para una vacuna. Quizás se deba a que ustedes mismos están haciéndolo, ¿no? Le están pidiendo a Diosito algo y Diosito se los está cumpliendo, ¿no? No nos cansamos, ustedes no se rinden, yo no me rindo, sus papás no se rinden, no nos rendimos, ¿está bien? Eso es lo que tenemos que aprender de esta pandemia, de esta epidemia que estamos viviendo, que no nos rendimos, no vamos a salir a la casa porque todavía hay es peligroso estar afuera, ¿no? Porque es un virus que mata a la gente, pero al mismo tiempo estamos aprendiendo cosas. En la casa seguimos estudiando, ¿no? Yo sé que es duro, es difícil para ustedes, ¿no? Éramos felices y no lo sabíamos, ¿no? Éramos felices en el colegio, ¿o no? Sí, lo éramos, ¿no? Jugábamos al pato cuacuá, ¿se acuerdan? Hacíamos nuestro campeonato del pato cuacuá, ¿no? Hacíamos tantas cosas en el colegio, cantábamos, comíamos en el colegio, hacíamos compartir. ¿Se acuerdan de los compartir que hacíamos el año pasado, el anteaño pasado? Todos llevábamos nuestras comiditas, ¿no? Le damos gracias a Dios y después empezábamos a comer en el colegio con todos nuestros amigos. ¿No extrañan eso? De seguro que sí, ¿no? Aidan, Ayrton, ¿no? Vale, las dos Vales, todas, Brittany, Aileen, todos los alumnitos en general, ¿no? Yo estoy segurísimo que extrañan todas las cosas que veíamos en el colegio y que las hacíamos con tanto cariño. Éramos una familia bonita en el colegio, teníamos nuestro lema y todo. El año pasado ustedes ganaron las Olimpiadas, ¿se acuerdan? Eh, eh, Estoy muy orgulloso de ustedes, chicos, los extraño un montón. Siempre se los digo, no me voy a cansar de decírselos. Los extraño un montón, tengamos paciencia, ¿no? Aguantemos, ¿no? Yo sé que ustedes quieren salir, quieren jugar, son niños, los entiendo. Pero si sus papitos no los dejan salir, es porque es peligroso afuera, ¿no? Los están cuidando. Entonces ustedes también tienen que cuidar a sus papitos. ¿Cómo los cuidan? ¿No? Rezamos con ellos, ¿no? Lo llámalo. Dile, papito, vamos a rezar, porque quizás su papito, su mamita, tienen que salir a trabajar en esta época. Entonces hay que pedirle a Diosito que los cuide a ellos,
¿no? Lo llaman a un lado, dile mamita que vamos a pedirle a Diosito porque me está escuchando. Te está escuchando. Mira, la de las vacunas que ustedes han estado rezando ya está surgiendo efecto. Vamos a tener la vacuna pronto. Estoy segurísimo de ello, no perdamos la fe. Entonces, igual, pero mientras esté el virus afuera es peligroso. Entonces llamen a sus papás. Cuando se vayan, pídanle a Diosito que los cuide, ¿no? Porque quizás sus papás, sus mamás tienen que salir a trabajar o tienen que ir al mercado a hacer compras y es peligroso estar afuera. Entonces, antes de que se vayan, mamá, vamos a rezar. Papá, antes de que te vayas a trabajar, vamos a rezar, ¿no? Y rezamos con ellos. Le pedimos a Diosito que lo cuiden, ¿no? Que esté con ellos, que no le pase nada, ¿no? Que aguantemos, ¿no? Diosito los está escuchando, Diosito lo va a escuchar más, porque ustedes son buenos chicos, yo doy fe de ello, ¿no? Que me pregunten a mí, que venga Diosito y me diga a mí, que me pregunte, ¿cómo se han portado? Yo le voy a decir, todos se han portado bien, menos algunos, ¿no? Que ya no están, ¿no? Pero el resto se ha portado bien, ¿no? Mati, ¿cómo estás? Muy bien tus tareas, Mati, ¿ves? Muy bien, así, quiero verte trabajando. El año que viene de repente ya vamos a estar, quizás antes, ¿no? Quizás antes de fin de año vamos a estar de nuevo en el colegio. Bien, no perdamos las esperanzas, ¿está bien? No nos sintamos mal. Yo sé que estamos estresados, todos estamos estresados, ¿no? A veces nos peleamos, ¿no? Está bien. ¿Qué hacemos? ¿Te acuerdan cuando yo me molestaba en el colegio? ¿Qué hacíamos en el colegio? ¿Cuál era la estrategia? ¿Se acuerdan? La vela, ¿no? Hacíamos la vela. ¿Cómo se hacía la vela? La rosa y la vela, ¿no? Huelo la rosa, soplo la vela. Huelo la rosa, soplo la vela. Así 10 veces. Cada vez, ¿no? Que esté de mal humor, que quiera pelearme con todo el mundo, que esté peleando con mi papá, con mis hermanos, con no sé, con quien sea, con el profesor, ¿no? Porque deja mucha tarea. Sí, ¿no? Sí, yo lo sé, ¿no? ¿Qué hacemos? La estrategia, la técnica de la rosa y la de la vela, ¿no? Olemos la rosa, soplamos la vela. ¿Está bien, Luana? ¿Está bien? No te olvides. Olemos la rosa, soplamos la vela. Y eso va a calmarnos, ¿no? Yo también me molestaba en el colegio, ¿se acuerdan? ¿No? No has cumplido, no has hecho. Profesor, la rosa y la vela, ustedes no me decían. Ahora yo se los digo, la rosa y la vela. Y eso nos va a calmar. Bueno, chicos, bien, vamos a hacer ahora la clase que corresponde al tema de el arte durante la época de los incas. Tenemos que entender qué es el arte, ¿no? Si me pongo a pensar ahorita, el arte, ¿qué es el arte? ¿No? ¿Dónde hay arte ahora en la actualidad? ¿Hay arte? ¿No? Yo sé que teníamos programado ir al museo, ¿se acuerdan? Yo les había prometido, ¿no? Que este año los iba a llevar al museo, ¿no? Los chicos habían dicho, ¿no? Sí, queremos ir a ver a los dinosaurios, queremos ir a ver a los dinosaurios. Yo ya he ido a averiguar todo, pero miren, ¿no? Esta epidemia nos malogró todos los planes. Teníamos tantos planes para hacer este año en la escuela, ¿no? Íbamos a hacer la comida, al mini chef, ¿no? Había un montón de planes para hacer en el colegio. Igual, lo seguimos planeando para el año que viene. ¿Está bien? No perdamos eso. Hay que seguir. Ustedes me tienen que decir, profesor, tenemos planes, todavía nos queda hacer el año que viene. Ya no queremos, no sé, ya no queremos ir a ver dinosaurios, queremos ir a ver otra cosa. Vamos a ver, pero yo les había prometido que íbamos a ir a ver a los dinosaurios. Yo sé que quizás también sus papitos les habían prometido muchas cosas para este año y no van a poder hacerlo, ¿no? Pero quiero que nos entiendan. Ya están grandes ustedes, ¿no? A pesar de que son niños, se dan cuenta, ¿no? Se dan cuenta de que si no lo podemos hacer es porque es peor afuera, ¿no? Entonces, me gustaría, de verdad, yo ya había programado todo para ir con ustedes a ver a los dinosaurios al Museo de Antropología que estaba en la Avenida Arenales, ¿no? Para ir a ver los dinosaurios. Yo ya los había ido a ver en el verano. Dije, los voy a traer a camisa alumnito, la vamos a pasar bien. Pero miren, ¿no? Igual, planeamos el año que viene, ¿está bien? Así tenemos que vivir, planeando.
¿no? Planificamos para el año que viene, tenemos que tener proyectos, tenemos que tener, no nos rendimos, ¿no? Por eso seguimos trabajando. Yo sé que cansa, que aburre, pero insisto con ello. Necesito que aprendamos lo que les digo todo el tiempo. Controlamos nuestras emociones, controlamos nuestro cuerpo, ¿no? Tenemos que aprender a controlarnos. El año que viene van a estar en sexto de primaria y de ahí ya es la secundaria, ¿no? O sea, la primaria, ustedes van un año sin ir al colegio en la primaria y van a pasar a la secundaria. Bien vivos son, ¿no? El año que viene así lo voy a tener, ¿no? Le voy a pedir el doble de lo que han hecho este año. Y de ahí la secundaria es más dura, ¿no? Ustedes saben, porque tienen que estarse preparando sus papás, ¿no? Sus profesores, tenemos esperanzas con ustedes, ¿no? Queremos que hagan una vida, que vayan a la universidad, que hagan carreras, ¿no? Entonces tienen que estar bien preparados para ellos. Bien, sigo, perdón, me voy. Sigo. Pierito, ¿cómo estás? ¿Bien? Voy a hablar contigo, Pierito, ¿ah? Sigo. El arte, ¿no? ¿Dónde vemos arte en la actualidad? Si me pongo a pensar en el arte. Me pongo a pensar en el arte, me pongo a pensar, por ejemplo, el cine. El cine es una manera de hacer arte, ¿se acuerdan? Ustedes han ido a las tardes de cine, que era lo que querían ver todo, terror, ¿se acuerdan, no? No, películas para niños. ¿Han visto Sonic? Está buenísima Sonic. La recomiendo. Pónganse a ver. Está en Cuevana. Busquen Cuevana. Los que no tienen, no podemos salir. Entonces, si tienen internet, ponen Cuevana y ahí está Sonic, ¿no? Y está bien bacán el dibujo. Me he divertido mirándolo. Siempre les digo, dibujos para niños son bonitos. Nos enseñan un montón de cosas. Nos enseñan la amistad. Bien, perdón, me voy. El cine es el arte, ¿no? El cine es una manera de hacer arte. La música es una manera de hacer arte. La pintura es una manera de hacer arte. La escultura es una manera de hacer arte. Disfrutamos el arte, disfrutamos de la música o no disfrutan. El año pasado, como hemos cantado, ¿recuerdan? ¿Recuerdan? Hemos cantado varias cosas en quechua, ¿no? Hemos hecho arte nosotros. Después han visto películas, ¿qué otra cosa más? Pintura, lo que hacen con la misma Ari, hacen cosas de arte, ¿no? Hacen distintos proyectos artísticos, ¿no? Que ustedes mismos ven sus resultados, ¿no? Y son proyectos artísticos, eso también es arte. Ahora bien, ¿siempre ha habido arte? Sí. El arte acompaña al ser humano. El arte siempre ha acompañado al hombre, ¿no? Desde siempre, sí. Desde que vivíamos en cuevas y eran nómades, ¿se acuerdan cuando estábamos en tercero de primaria y jugábamos a nómades y sedentarios? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Jugábamos a nómades y sedentarios, nos las pasábamos corriendo por el patio del colegio, que después la directora me decía, profesor, váyase al salón, deje de estar corriendo ahí. ¿Se acuerdan? Cuando eran nómades los hombres, en las cuevas, los hombres, ¿qué hacían? Pinturas rupestres. También había arte durante la época de los hombres de las cavernas. Los hombres incaicos tenían arte, sí, arquitectura, escultura, ¿no? Pintura. Y sobre todo escultura, ¿no? Orfebrería, los mantos de Paracas, los hemos visto también cuando estado en tercero de primaria, ¿se acuerdan? Hemos visto un montón de cosas de los antiguos peruanos que hacían de arte. Y en la época de la colonia también, pero dependiendo del momento de la historia, el arte va a ser siempre distinto, ¿no? Durante la época de la colonia, las disciplinas artísticas van a ser otras. Entonces eso es la clase del día de hoy, ¿no? La clase del día de hoy es saber cuáles eran las disciplinas artísticas principales durante la época de la colonia y cuáles eran las que hacíamos acá en el Perú, ¿no? Hay algunas que esta ciudad sobre todo es reconocida a nivel mundial.
ojalá que, no sé, vamos a ver, no, mejor no les digo porque si no van a decir, profesor, usted siempre nos dice, después no hacemos nada, ¿no? Ya, mejor no le digo nada. Vamos a ver lo de la clase del día de hoy, ¿está bien? Voy explicando, voy leyendo y vamos explicando. Primero, la lengua del virreinato, expresiones culturales. Durante el virreinato se impuso el castellano como lengua oficial, no es español. Español es gentilicio, ¿lo recuerda? Ya lo hemos visto. Español es la persona que vive en España, pero en España se hablan un montón de lenguas. Se habla euskadi, se habla castellano, se habla aragonés, se habla distintas lenguas, ¿no? España es un país que tiene muchas lenguas. Y a nosotros nos va a llegar la lengua de la capital. ¿Cuál era la capital? Madrid. Madrid, ¿dónde estaba? En Castilla. Entonces nosotros hablamos el idioma de Castilla. ¿Cuál va a ser? Castellano. Nosotros hablamos castellano. Durante el virreinato se impuso el castellano como lengua oficial porque era la lengua de la capital de España. Y no se impidió el uso del quechua ni las demás lenguas originarias. A las personas se les dejó, sigan hablando su idioma particular. Más bien se les dijo, se aprovechó su idioma para catequizar. ¿Qué es catequizar? Llevarles catequesis, enseñarles a Diosito a estas personas que tenían una multiplicidad de dioses, lo hemos visto el año pasado. Por el contrario, se utilizaron como medio para evangelización, ¿no? Las propias lenguas, los curas de esa época aprendían a hablar el quechua, el aymara, y empezaban a hablarles en esas lenguas. ¿Sobre qué? Sobre Dios. En el campo se continuó hablando el runasimi. ¿Cuál era el runasimi? ¿Qué significa? El idioma de los hombres, ¿no? Y el resto que habla. No se les entiende. Nosotros hablamos la lengua de los hombres. El quechua, para los antiguos indígenas, para los antiguos incaicos, ellos le decían el runasimi, la lengua de los hombres. Y otras lenguas nativas que se prohibieron hasta el siglo XVIII. Va a llegar un momento, lo vamos a ver en la clase que viene, que vamos a ver las reformas borbónicas, en las cuales, con la rebelión de Túpac Amaru, se va a abolir el idioma quechua y las lenguas nativas. Pero antes de eso, a las personas se les permitía que se comunicaran en quechua, se les permitía que se comunicaran en aymara, ¿no? Se les permitía que se comunicaran en sus propias lenguas. Y hasta el día de hoy esas lenguas son parte de nuestro patrimonio cultural. Nosotros las sabemos, ¿o no? Nosotros sabemos quechua. Nosotros hemos hablado quechua el año pasado. ¿Cuántas canciones hemos hecho en quechua? 2 canciones, ¿se recuerdan? ¿Sí? Hemos cantado el himno nacional, todos lo sabemos ya de memoria, ¿no? Hemos cantado esa cancioncita de los pajaritos, ¿se acuerdan? También, ¿no? Sabemos quechua, ya hemos aprendido algo de quechua. Sin embargo, las lenguas originarias sobrevivieron y hoy se las considera parte de nuestro patrimonio cultural como parte de nuestra nación. Es decir, este país, el Perú, si bien es cierto, tiene la lengua oficial que es el castellano, todas las otras lenguas son igual lenguas oficiales, ¿no? Ninguna es menor que la otra. Todas están en la misma categoría. Es decir, todas son lenguas oficiales igual para el Estado peruano. Son parte de nuestro patrimonio como nación. Tenemos que estar orgullosos, ¿no? No tan solo se habla el quechua y el aymara, hay un montón de lenguas que se hablan acá, pero las más difundidas son el quechua y el aymara. Bien, eso es con relación al lenguaje. No, ¿qué significa? Durante la época de la colonia las personas continuaron hablándolo, no se les prohibía, no se les negaba, ¿no? Más bien era parte del proceso de evangelización, para eso servía, pero hasta el día de hoy son parte de los idiomas oficiales que tiene este Perú, este país. Pero al mismo tiempo nosotros, ¿no? Hasta el siglo XVIII solamente ahí se les va a prohibir
a las personas hablarlos, ¿no? Como parte de las reformas borbónicas después de las rebeliones indígenas del siglo XVIII. Como les digo, lo vamos a ver la clase que viene. Manifestaciones artísticas durante el virreinato del Perú. La pintura. Su temática básica era la religión, donde primaba la representación de la Virgen de María, los arcángeles, escenas religiosas de la Biblia, etc. La escuela cusqueña era la más representativa. Nos está diciendo que el texto vamos a ver 3 disciplinas artísticas: arquitectura, pintura, arquitectura y escultura. La principal va a ser en la época de los españoles, la arquitectura, que hasta el día de hoy vamos a verla. Igual la pintura y la escultura todavía las podemos ver, pero la arquitectura en el centro de Lima, ¿no? Estas iglesias, cuando yo estaba en el grado de ustedes, en el colegio, mis profesores en el colegio me enseñaban las distintas, cómo estaban construidas las iglesias, ¿no? El arte churrigueresco, el arte barroco, el arte rococó, ¿no? No estoy profundizando tanto con ustedes este año para no atormentarlos, ¿no? A mí mis profesores me atormentaban. Yo tenía la edad de ustedes y mi profesor, ¿no? ¿Qué churrigueresco? ¿Qué rococó? ¿Qué barroco? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son todo lo tenías que saber. Ahora yo estoy yendo con ustedes más despacio, y sobre todo este año, ¿no? Porque no estoy con ustedes y los estoy acompañando como me gustaría estar haciéndolo, pero igual necesitamos conocer y saber estas cosas, ¿no? Entonces estoy dejando una tarea sobre interpretación de imágenes. Ahí me van a responder esto. Al menos vamos a verlos. Igual necesito que lo vean. Pero como les digo, cuando yo estaba en el colegio mis profesores eran más estrictos. Pobre de ti que no sabías. La mano, ¡pa! Me tiraban un reglazo en la mano si no sabía, ¿no? Pregúntenle a sus papitos, pregúntenle a sus abuelos cómo era en el colegio, ¿no? A nosotros nos pegaban, ¿no? Si no sabíamos la lección, agarraban y al rincón y pa, pa, ¿no? Nos daban, pero de alma, ¿no? Ahora no es así, ahora los profesores tenemos que rogarles, ¿no? Por favor, no haz tu tarea, ¿no? Antes, pobre, que por favor, pa, no, pegaban, pregúntale a sus papás, ¿no? Dile, papá, ¿a ti te pegaba tu profesor? Ahí le va, pregúntale, ¿no? En fin, como les digo, ¿no? La pintura, vamos a regresar, me voy, con ustedes siempre me voy, ¿no? La pintura era la forma en la cual a las personas se les educaba. ¿En qué sentido se les educaba? La mayor parte de la población en esta época era gente analfabeta. ¿Qué es analfabeta? Que no sabe ni leer ni escribir. Entonces, si alguien no sabe leer ni escribir, ¿cómo le enseño las cosas de Dios? La pintura. Entonces la gente empezaba a pintar, por ejemplo, los misterios de Dios, los pasos en la cruz, las estaciones, ¿recuerdan? Lo deben haber visto con el profesor Félix en religión. Las estaciones, las 7 estaciones en el Vía Crucis, ¿no? Entonces, en esta época les enseñaban a través de eso. Mira, Diosito le pasó eso en la pintura y la gente iba mirando y iba entendiendo todo. También se representaba, pero sobre todo las representaciones eran de la Virgencita, ¿no? La Virgencita tenía que estar en todas las iglesias. La procesión principal era la procesión del Señor de los Milagros. Y al mismo tiempo estaba la de la Virgen del Carmen, que es cuando ustedes, no sé si han ido a la procesión, cuando van a la procesión, en la parte de adelante está la imagen del Señor de los Milagros y en la parte de atrás la de la Virgen del Carmen. No sé si la han visto, ¿no? O a veces también siempre salían juntos, ¿no? Hay una anécdota en Barrios Altos, ¿no? Dice que hay una esquina que es como una esquina que tiene una sola entrada, ¿no? Como una L, ¿no? Entonces, por acá venía el Señor de los Milagros, por acá venía la Virgen del Carmen. Dice que el diablo salía hacia la calle,
¿no? En esa época, era la época de la colonia. Entonces hay una piedra ahí que tiene un hueco en el centro. Entonces dice que lo que dice las tradiciones peruanas de Ricardo Palma. Entonces el diablo le gustaba salir a asustar a la gente. Entonces ve que viene el Señor de los Milagros y se va corriendo. Pero ve que por el otro lado está la Virgencita la Virgencita del Carmen y se ve acorralado. Ve esa piedra, hace un hueco y se mete por el centro. Y aún hoy esa piedra se encuentra en Barrios Altos. Acuérdense para que algún día vayan a buscarla. Y de verdad, es la piedra, no sé si fue verdad eso que pasó, pero es lo que cuentan los vecinos de esa época, ¿no? La época de la colonia estamos hablando. Es una piedra redonda y tiene un hueco en el centro, ¿no? Otros, yo me acuerdo cuando era chiquito, mi abuelito me llevó a verla y me decía que era el lugar donde le gustaba sentarse al diablo y ahí ponía su cola, ¿no? Eso me decía mi abuelito, me asustaba. Después no dormía. No, está bien, no duerman, son historias de los viejos. No se lo digo para que no duerman. Eso es en la pintura. Entonces, las representaciones más importantes van a ser las de la Virgen, la de los arcángeles, pero son arcángeles raros, porque son arcángeles arcabuceros, le van a decir, que están con un arcabuz, es como el rifle de la época. Y las escuelas más importantes en la pintura van a ser la escuela cusqueña, la escuela limeña y la escuela quiteña, la escuela de Quito. Igual no la estamos viendo acá porque, como les digo, no los quiero llenar de información, pero les doy el contexto. No tan solo había en el Perú, había también en Ecuador. Esa parte también recuerden que todo era el Perú. En América Latina todo era el Perú. Las más importantes eran Cusco, Lima y la de Quito. Ahorita la vamos a ver. Entonces, la pintura, lo que tiene que ver con Dios. Estamos en una época en la cual todo habla de Dios, ¿no? Entonces, en la época de la colonia, las pinturas están hablando sobre Dios. Después va a venir la arquitectura. Uno de los aspectos más sugestivos fue la arquitectura colonial de las iglesias, ¿no? Uno de los aspectos más importantes de las representaciones artísticas, más importantes de la colonia, la arquitectura. ¿Y qué de la arquitectura? Las iglesias, donde destaca la recargada ornamentación. Eso significa barroco. Barroco es recargado. Hay un montón de cositas, hay recovecos, ¿no? El barroco. Un rococó es menos recargado. Y churrigueresco es todavía más recargado. Todos son estilos del barroco colonial. Cuando las personas, los extranjeros vienen a Lima, vienen sobre todo a ver estas partes, las iglesias del centro de Lima. Hay una iglesia que me gusta un montón, la iglesia de San Agustín. No les contaría otra historia de miedo, pero no quiero asustarlos y después que no duerma, porque Ricardo Palma tiene una historia bien bonita sobre esa iglesia, ¿no? Y cuando esté más grande la ley, ¿no? Las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, hay una tradición peruana que habla sobre la iglesia de San Agustín, ¿no? Cuando estén más grandes, están muy chiquitos todavía, ¿no? Pero como les digo, la arquitectura era lo más importante. Las casas coloniales, ¿no? Estos balcones limeños con las celosías. ¿Qué las celosías? Son como se ponían como planchas de madera, pero que solamente había cuadraditos chiquitos. Entonces, las personas que pasaban por afuera no podían ver hacia adentro de la casa, pero las personas de adentro de la casa estaban chismeando. Todo el tiempo, el limeño es bien chismoso, ¿no? Entonces el limeño todo el tiempo estaba chismeando así para ver a través de la celosía, a ver quién pasaba, con quién pasaba, ¿no? Eso del chisme, igual que te pones arriba de tu casa para ver quién está pasando, igualito, pero en esa época se llamaba celosía, ¿no? Las casas coloniales, pero el aspecto más importante, el de las iglesias.
Como les decía cuando les estaba contando, cuando vienen los extranjeros se quedan maravillados con las iglesias del centro de Lima. En cada cuadra debe haber una iglesia. Ellos se sorprenden un montón, ¿no? ¿Por qué tantas iglesias? Porque el pueblo de aquí, de nosotros, es un pueblo muy religioso, ¿no? Pero siempre lo ha sido, desde la época de los incas y antes inclusive, la época de la colonia igual ahora, ¿no? Siempre rezamos, les decimos que recen, ¿no? Porque nosotros, este país es un pueblo muy religioso, tenemos que aferrarnos a algo. Entonces, el aspecto más importante es la arquitectura. Y de la arquitectura, como les decía, las iglesias. Las iglesias, le estaba contando de esta iglesia, de la iglesia de San Agustín. La iglesia de San Agustín tiene un barroco hasta el nombre, barroco churrigueresco, ¿no? Suena bien, ¿no? Suena a comida, ¿no? Churrigueresco es muy recargado. Está todo el frontis de la catedral lleno de recovecos, de olivos, pero todo en arquitectura, ¿no? Se ve majestuoso el frente de la iglesia de San Agustín, pero la iglesia de la Merced, la iglesia de San Pedro, la catedral de Lima, el costado que está el nuncio apostólico, ¿no? Eh, Todas las iglesias del centro de Lima son muy, muy hermosas y nos llaman mucho la atención. Bien, me voy, me empiezo a hablar y no paro nunca, ¿no? Los imagino al frente, ¿no? Por eso me gusta conversar con ustedes, chicos, ¿no? Bien, sigo. Escultura. También se utilizó como herramienta para difundir la fe católica. La iglesia, la fe se difundía a través del arte, ¿no? Se caracterizó por detalles minuciosos y la armonía de las figuras. Destaca la madera tallada, donde las vamos a encontrar también dentro de las iglesias. Como les digo, en esta época todo era para Dios. En la época colonial es una época en la cual todo está reverenciándose a Dios. Entonces, escultura, arquitectura y pintura están dirigidas hacia Dios. Esas son las principales disciplinas artísticas que vamos a encontrar en esta época. Entre santos y ángeles. La pintura se desarrolló en dos centros principales, Lima y Cusco. Quito, pero Quito es Ecuador. O sea, no lo pongo ahí, ¿está bien? He puesto un texto en donde solamente está Lima y Cusco, pero otra escuela importantísima, como decía cuando estaba en la escuela, mi profesor era, ¿no? También nos enseñaba sobre la escuela quiteña. La escuela quiteña tenía características principales porque en ese momento pertenecía también al Perú, pero ahora es otro país, así que vamos a enfocarnos en lo que está dentro de nuestro país, es decir, la escuela limeña y la escuela cusqueña. La escuela cusqueña combinaba un estilo europeo con cosas autóctonas. ¿Cuáles eran esas cosas autóctonas? Flores, frutas, aves, ¿no? Entonces está Dios y vas a encontrarlo dentro de un contexto peruano. Por eso es un mestizaje, hasta en eso está el mestizaje, ¿no? El mestizaje también está dentro del arte. En cambio, este es lo que se va a llamar un arte mestizo, el de la escuela cusqueña. Gran parte de la escuela cusqueña fue anónima, es decir, sus autores no firmaban los cuadros. ¿Cómo es ahora? Cuando ustedes van a un museo, no sé si han ido a un museo, lo primero que haces es, yo veo un cuadrito y voy corriendo y me fijo en el nombre del cuadro y el autor del cuadro. Es decir, veo la obra y veo el nombre y veo el autor, como si fueran parte de la propia obra. En esta época no era así, ¿no? El autor no firmaba sus obras, pero podemos saber quiénes eran los autores ahora, porque hay un montón de investigadores que se han encargado de traernos y decirnos quiénes son los autores de esta época, a pesar de que ellos no lo han firmado.
No obstante, ha sido posible reconocer entre sus principales artistas a Diego Quispetito y Basilio de Santa Cruz Pumacayao, ¿no? Diego Quispetito y Basilio de Pumacayao van a ser los pintores de la escuela cusqueña. Ellos son los principales de este momento. Ambos vivieron y desarrollaron sus obras hacia finales del siglo XVII, es decir, del 1680-1690. Miren esa época y todavía en el día de hoy van a estar estas obras. Las representaciones de ángeles armados con arcabuces es lo que les digo, esas especies de rifles de la época, y la Virgen son dos de los motivos más originales de la pintura virreinal cusqueña. Esto es lo que concierne a la pintura cusqueña, ¿no? Entonces, el primero, Diego Quispetito, y el segundo, Basilio de Santa Cruz Pumacayao. Son los dos principales de la escuela cusqueña. Y como les decía, las representaciones más particulares son las de ángeles con arcabuces y las vírgenes, ¿no? Para ellos eran muy importantes, para en esta época pintaban siempre la Virgen, ¿no? La Virgencita, porque en cada lugar hay una representación de la Virgen. Aquí en el Perú hay vírgenes en todos lugares, siempre es una sola Virgen, pero de acuerdo al lugar en donde se presenta, vamos a llamarla de una manera distinta. Está la Virgen de Chapi, ¿no? También tenemos las vírgenes europeas, ¿no? La Virgen de Lourdes que se presenta en Portugal, ¿no? Están de acuerdo a donde se va a presentar la Virgen, le vamos a dar un nombre particular a la Virgen, que es el nombre donde se presenta, pero la Virgen es solamente una, pero son distintas representaciones de ellas. La fiesta del Corpus Christi en la pintura. Corpus, que significa cuerpo, y Christi, de Cristo, el cuerpo de Cristo en la pintura. Una de las fiestas coloniales más importantes, eran las fiestas del cuerpo de Cristo. Se celebraba anualmente entre mayo y junio en honor del sacramento de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque la Eucaristía es el cuerpo de Cristo, es lo que Cristo nos da y uno se lo come. Por eso que el Padre te dice, ¿qué te dice? Tienes que haber hecho tu primera comunión, tienes que haberte confesado, porque estás recibiendo a Diosito dentro de ti, ¿no? Entonces para eso uno tiene que estar limpio, porque va a recibir a Diosito dentro de uno. Entonces el Padrecito te va a decir, confiésate antes, en el caso de ustedes, haber hecho la primera comunión, no tenemos que haber pecado, no puedo haber ni siquiera tomado desayuno, ¿no? Cuando yo quiero ir a confesarme, a comulgar, recibir el cuerpo de Dios, la Eucaristía, no puedo ni siquiera tomar desayuno, ¿no? Ahora es menos estricto, ahora te piden una hora. Cuando yo era chiquito, el cura nos decía, no tienes que haber comido 12 horas antes. Y mi abuelita me contaba que cuando ella era chica, el cura le decía, no tienes que haber comido 24 horas antes. Es decir, todo el sábado ayunaban, no comían nada el sábado, y el domingo recién iban a misa para recibir la Eucaristía, ¿no? ¿Cómo es, no? Participaban en ellas todos los sectores sociales. Escena de esta procesión ha sido registrada en una serie de cuadros que hoy se encuentran en la escuela, en la parroquia cusqueña de Santa Ana. Santa Ana, ¿quién era? La abuelita de Jesús, ¿no? Su mamá es María y la mamá de ella, Ana. En la serie se puede observar a los curacas coloniales ataviados con todas sus galas, pero a la usanza inca. Es decir, también hay un mestizaje colonial. Hay un mestizaje entre lo español, lo europeo, con lo indígena. Así es que se va a mezclar el Diosito. Diosito se va a mezclar con todo lo que hay. La clase del día de hoy no es muy larga, es simpática. La tarea que le estoy dejando es sobre análisis de pinturas. Es sencillita, es
Es bonita la tarea, van a ver unos cuadritos y les estoy dejando que me analicen las pinturas. Está bien, que es sobre lo que estamos tratando el día de hoy, ¿no? Y las representaciones de aquí. Eh, Esta es la clase del día de hoy. Espero que les haya ayudado a comprender la clase. Nada, estoy pensando en ustedes. Espero verlos pronto. Los imagino ahí. Recuerden, no nos desesperamos. Recuerden, ¿no? La rosa y la vela para calmarnos cuando estemos muy inquietos, queramos pelear con todo el mundo. La rosa y la vela, ¿está bien? Espero sus tareas. Muchos me están cumpliendo y lo están haciendo muy bien. Felicitaciones. Eso va a ser su nota. No vamos a tener examen ese trimestre. Así que la nota va a ser solamente las tareas. ¡Yeah! Sí, está gritando, ¿no? Porque no hay examen. Te salvaste. Bien. Nada, chicos, los extraño un montón, ¿no? Les mando un fuerte abrazo. Estoy pensando en ustedes. Chao.